Gracias, Mercedes Acosta, gracias, muy sentidas por este tiempo que has encontrado entre tus múltiples compromisos que ahora se han ido añadiendo unos a otros porque te han nombrado últimamente gerente de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Por tanto, es un encargo muy complejo, supongo, que exija mucho tiempo. Muchas gracias a ti, Victoria, por interesarte por la prevención del suicidio. Sí, es este precisamente Gracias. el tema que nos reúne en esta entrevista. Es un tema que es una de las prioridades de hace años de tu trabajo, la prevención del suicidio. Es una realidad, sabemos, silenciada, estigmatizante, rodeada de mitos en la salud mental. Precisamente el suicidio en todo esto. A pesar de los números que aumentan, a pesar de las estadísticas que alarman, sigue siendo un elemento silenciado, digámoslo así. Pero desde muchos colectivos y sobre todo desde el dolor que supone la ruptura con la vida, se levantan voces que cada vez más numerosas sobre la urgencia de hablar de ello. Y por eso aquí en Ciudad Nueva queremos hacerlo desde la confianza en ti, Mercedes Navío, cuya reconocida competencia puede acercarnos con el debido respeto a hacernos cargo de esta que se dice la muerte evitable. Entonces, si te parece, empiezo a hacerte las preguntas así que me han surgido. Muy bien. Empiezo. Muy bien. Victoria, efectivamente es un problema de salud pública, prevenible y evitable. El estigma, el tabú, el silencio que lo ha rodeado, afortunadamente, cada vez más se va diluyendo y estamos trabajando mucho en ello y vamos a seguir haciéndolo. Ayúdenos a entrar en este enigma tan difícil de abordar como es la decisión de poner fin a la propia vida. ¿Cuál es la primera pregunta que debemos hacernos? Bueno, si hablamos del enigma en torno al fenómeno del suicidio, al enigma último, que siempre es singular, es un significado muy, muy personal y en esa medida puede llegar a ser inefable. Pero hay un factor común a todos los intentos de suicidio y al fenómeno del suicidio, y es la experimentación de un sufrimiento muy intenso que hace que la persona no vea otra alternativa más que la muerte. A eso en psiquiatría lo llamamos visión en túnel, se le llama también la lógica suicida, y el sufrimiento es tan intenso que la persona no es que quiera dejar de vivir en la mayoría de los casos, lo que quiere es dejar de sufrir. En su recorrido personal y profesional, un día tomó la decisión de dedicar sus esfuerzos a la prevención, cambiando la pregunta ¿por qué? En la afirmación ¿por quién? ¿Qué recorrido le ha hecho hacer esta decisión? ¿A dónde la ha llevado? Bueno, el suicidio como un fenómeno de gran sufrimiento, causa de mortalidad específica en salud mental dramática, es algo que siempre me había interesado desde los inicios de mi especialización en psiquiatría. La pregunta que yo quería responder en los inicios era ¿por qué? Quería conocer las causas. No es que haya renunciado a intentar conocerlas, pero bueno, pues una de las vivencias más difíciles por las que los psiquiatras pasamos antes o después es por la de que un paciente nuestro pueda intentar el suicidio o consumar el suicidio. Y bueno, pues a mí me sucedió hace ya pues más de 15 años y bueno, pues en ese momento en el que sucedió, mi orientación en investigación y en atención se deslizó desde esa pregunta que decías, Victoria, de por qué, a la prevención y al por quién, a poner especial énfasis
la persona que realiza el intento de suicidio y, por supuesto, a intentar prevenirlo, ¿no? A poder vislumbrar, además de las causas, los motivos. Y desde ahí pues fue cuando comencé un programa de prevención de suicidio, pues allá por 2009 en el Hospital 12 de Octubre, que luego continué una vez que me hice responsable de la Oficina de Salud Mental del Servicio Medio de Salud, para extenderlo y para realizar actuaciones de las que llamamos multinivel en prevención de suicidio en el conjunto del sistema sanitario, y ya más recientemente en un plan autonómico de prevención de suicidio, el de la Comunidad de Madrid, que estamos implementando y que no solo interesa a sanidad, sino a todas las consejerías, educación, políticas sociales y a todas las administraciones y por supuesto, pues a toda la sociedad en su conjunto. Romper el silencio, Mercedes, porque no se puede prevenir algo de lo que no se puede hablar. Y hay que llegar a hacerlo para reducir los tabúes, los enigmas, el oscurantismo asociado desde siempre al suicidio. ¿Puede ayudarnos? El tabú en torno al suicidio, el silencio en torno al suicidio, que como digo, afortunadamente se ha ido diluyendo y cada vez se puede abordar más como el problema de salud pública que es, tenía una carga simbólica que además de producir mucho sufrimiento, impedía que la persona que pudiera estar experimentando este intenso sufrimiento pidiera ayuda, por cuanto socialmente en el pasado era concebido como un delito y incluso ancestralmente como un pecado. Y esta conceptualización que pertenece a otro tiempo, y no seré yo quien haga un juicio anacrónico porque creo que eso no construye, pues afortunadamente ha ido cambiando y hoy se entiende como un problema de salud pública. Es muy importante que ese silencio se diluya, porque eso permite hablar y que la persona que esté experimentando ese sufrimiento se atreva a pedir ayuda. Pero también es muy importante, y eso siempre lo señalo, que no sustituyamos el silencio por el ruido, porque el silencio mata, pero el ruido también puede matar. ¿A qué llamo ruido? Cada vez que una persona, o un medio de comunicación o cualquier abordaje que se plantee en torno al suicidio, que no sea riguroso, que no sea en términos de prevención, que no aúne, como digo, rigor, responsabilidad y respeto, cualquiera de los abordajes que no tienen estos componentes, pueden generar un fenómeno que conocemos bien, que es el fenómeno contagio, que se puede dar sobre todo en personas vulnerables y que sucede cuando hay pues, un planteamiento sensacionalista o amarillista, cuando no es un abordaje entendido desde la prevención y facilitando formas de pedir ayuda a aquellas personas que puedan estar en este momento sintiendo ese sufrimiento y no pudiendo ver una salida. El suicidio hace pensar al desencadenamiento de múltiples causas y exige, por tanto, una prevención también multifactorial. Esto me hace entender que todos somos, de alguna manera, factores esenciales en la prevención. Por así decir, podríamos hacer como de radares para detectarla. ¿Nos explique mejor? Efectivamente, es, como digo, un problema de salud pública, es complejo, es multifactorial, no se puede atribuir una causa única a un intento de suicidio, a un suicidio. Puede haber precipitantes, pero no puede reducirse este fenómeno a un factor único. De forma que es esencial que tengamos esa complejidad presente
a la hora de abordarlo. Sabemos que los factores de riesgo en ocasiones pueden tener una capacidad de predicción de un suicidio concreto limitada, pero sabemos también, y esta es la buena noticia, que existen estrategias multinivel, formas de abordar la prevención del suicidio, llamamos con multisectorialidad, en la que efectivamente todos estamos concernidos. Y cuando digo todos, digo sistema sanitario, por supuesto, digo servicios sociales, digo educación, digo facilitadores sociales como policías, como bomberos, digo cualquier persona. Todos somos agentes antisuicidas en la medida en que podemos tender una mano, interesarnos por el otro y facilitar. La palabra radar yo creo que una metáfora acertada, porque nos hace a todos copartícipes y corresponsables de poder tender esta mano, de poder detectar una situación de sufrimiento y de poder acompañar a la persona a pedir ayuda en el sistema sanitario en las distintas formas de acceso, desde las urgentes, la urgencia hospitalaria, pasando por supuesto, por la atención primaria y la atención extrahospitalaria. Pero, como digo, todos estamos concernidos, todos somos corresponsables de la prevención del suicidio y todos podemos poner un granito de arena en este sentido. Y creo que es muy importante que lo sepamos y creo que también es muy importante que en ese sentido estemos muy sensibles, hablemos y hablemos con responsabilidad, con rigor. En este todos, aunque no la ha nombrado, imagino que tenga un papel muy importante la familia. ¿Quiere gastar una palabra? Por supuesto que la familia como el entorno más cercano al que un ser humano pertenece, el entorno en el que están los vínculos significativos, más significativos, valga la redundancia, efectivamente, es un lugar de cuidado para las personas. Yo hablaba de la sociedad en su conjunto, porque estábamos hablando de los abordajes multinivel, tal y como los preconiza la Organización Mundial de la Salud. Pero, por supuesto, las familias como el primer lugar de socialización y el lugar de cuidado por excelencia, pues son lugares de prevención. En este sentido, también querría decir que es muy importante, y esto también lo quiero señalar, que cuando hablamos de suicidio, de prevención de suicidio, lo hagamos siempre buscando soluciones, lo hagamos siempre en términos de corresponsabilidad y nunca de culpabilidad. El duelo que produce una pérdida por suicidio en el entorno, en los allegados, en la familia, es un duelo complejo, muy doloroso, que en ocasiones conlleva sentimientos de culpa difíciles de elaborar. Y yo, desde luego, con mis palabras no quiero añadir sufrimiento al sufrimiento y quiero también, en ese sentido, a la vez que reconozco la importancia de los vínculos significativos familiares, también desculpabilizar a las personas que en ocasiones tienen pérdidas de este tipo, los llamados supervivientes, y que para nosotros son una prioridad y con quienes también estamos trabajando muy estrechamente. Muchas gracias de esta respuesta. Ganar terreno al suicidio exige seguramente un mix entre convencimiento social, red altruista y impulso político. ¿Cómo ganar terreno en este gran desafío con valentía y altura de miras?
Bueno, yo creo que existe un grado de consenso social importante en torno a la prioridad de la prevención del suicidio. Creo que la salud mental en general y la prevención del suicidio en particular en los últimos años ha ganado presencia en la agenda política y en el debate social. Creo que eso son buenas noticias y creo que estamos en un momento crucial para extender y generalizar actuaciones de prevención de suicidio a nivel nacional en forma de un plan nacional de prevención de suicidio que aúne, impulse, homogeneice, bueno, sea un revulsivo para la extensión y generalización de las iniciativas que las comunidades autónomas han ido implementando en los últimos años. Y en concreto en Madrid tenemos un plan regional de prevención que, como digo, estamos implementando y que fue presentado en final del año 2022. Y creo que a nivel nacional es un reto pendiente al que hemos de dar respuesta y al que hemos de acometer y hacer posible entre todos. ¿Y qué estrategias, qué conocimientos deberíamos poseer todos, las personas de a pie, digamos, para ejercer esta responsabilidad que tenemos como miembros de la comunidad civil? Yo creo que tenemos que ser sensibles. No se trata de que cualquiera de nosotros tenga el conocimiento específico que ha de tener un profesional y que tiene un profesional, porque ese grado de exigencia no sería proporcionado. Y además, de alguna forma, señalaría o podría poner en los hombros de personas muy bien intencionadas una responsabilidad que les excede. Yo creo que lo clave es estar sensibles, estar receptivos para pedir ayuda profesional, no para asumir una ayuda que no corresponde a un ciudadano que no tenga este conocimiento ni tiene por qué tenerlo. Ha repetido varias veces en estas respuestas este verbo implementar. Estamos implementando, se está implementando las políticas, etc. Supongo implementar quiere decir mirando también a los componentes, a todos los componentes de la sociedad, por tanto, jóvenes, familias, profesores, periodistas, psicólogos, etc. Las actuaciones de las que estoy hablando efectivamente están dentro de este plan regional de prevención de suicidio y están llevándose a cabo tanto en el ámbito de sanidad como en el de educación, como en el de servicios sociales y nuestro objetivo es llegar a todas las edades y a todas las personas que puedan estar en una situación de riesgo en este sentido. Y de hecho, pues se han puesto en marcha muy recientemente 21 equipos de prevención en los hospitales generales del Servicio Medio de Salud, integrados por un psiquiatra y una enfermera especialista en salud mental, como bueno, una de las iniciativas específicas en el ámbito sanitario de las que hablaba. Y los centros de salud, esos centros de salud que están cerca del ciudadano, ¿están preparados? ¿Le parece que están preparados a acoger la preocupación de una familia o de una persona, o la duda o la angustia de alguien que se encuentra cercado por la vida? Mire, la atención en el riesgo es una atención que ha de graduarse porque la complejidad del riesgo no es la misma en unas circunstancias o en unos momentos y en otras. Cuando el riesgo es agudo, hay que poner en marcha la atención de urgencias y emergencias, que como sabe es una atención
que en nuestro ámbito es de 24 horas al día, los 365 días del año. Cuando hay una situación en la que este riesgo es lo que podríamos llamar asistencialmente bajo, el tipo de abordaje que se ha de plantear es de otra naturaleza y la forma de atenderlo también es de otro tipo. En este sentido, nosotros hemos y seguimos trabajando en el refuerzo de la atención en salud mental, tanto en la red de salud mental, con la contratación de 370 profesionales de todas las categorías en el plan de salud mental vigente, como en atención primaria, donde además de médicos y enfermeras, como imagino que sabe, también se integran los equipos por psicólogos clínicos, o en el Suma 112, donde también tenemos psicólogos clínicos. Estamos trabajando para incrementar y reforzar la atención en salud mental en su conjunto, en todos los niveles de atención, y así lo vamos a hacer a través del plan del que le hablaba, no solo el de prevención de suicidio, sino el de salud mental 2022-2024, así como de una iniciativa de refuerzo específico de la atención infanto-juvenil, sobre todo en hospitales de día, pero no exclusivamente, en esta población en la que en los últimos años y con el efecto parcial que la pandemia ha supuesto, pues ha habido un incremento de este riesgo. Si la muerte por suicidio no siempre es índice de enfermedad mental, puede ser una muerte incluso libre por decisión personal. Aquí nos topamos, me topo, ante un misterio en el que ahondar y tratar de transformar, por lo que es posible. Quizá este es el objetivo más delicado y más importante. ¿Qué puede decir de estos desde su experiencia? Mire, el suicidio en un porcentaje elevadísimo es un fenómeno al que subyace en más del 90% de los casos una enfermedad mental. También en ocasiones situaciones límites en las que una persona pueda estar experimentando una situación de exclusión por el motivo que sea. Cuando se dan estas circunstancias, la persona está condicionada, determinada por su sufrimiento, de forma que es imposible decir que esa situación es una situación en la que se ha elegido o estamos hablando de una opción libre. Eso no se corresponde con la realidad ni con el sufrimiento de la inmensa mayoría de las personas que piensan en el suicidio como única salida. Quien solo tiene una salida no toma una decisión libre y autónoma, toma una decisión que está completamente alienada y no es soberana. Muy excepcionalmente se habla en ocasiones del suicidio racional, y esto ha sido bueno, pues, objeto de reflexión filosófica. Y bueno, pues cuando hablamos de lo que llaman suicidio por balance, estamos en un escenario completamente diferente. Y ese es un ámbito que no corresponde valorar a la salud mental, sino para determinar que no estemos ante ese escenario. Y en cualquier caso, en este sentido, hay legislaciones al respecto para abordar bajo determinados supuestos y en determinadas circunstancias perfectamente tasadas por la ley, cuando se es tributario de el derecho que en este caso rige la ley aprobada relativamente de forma reciente en los contextos llamados eutanásicos.
que no tienen nada que ver con el planteamiento del que hablábamos previamente. Y que la clave para diferenciar esos contextos tan diferentes es poder valorar si la persona está en una situación de expresión autónoma y, en su caso, en los supuestos que el marco legal de nuestro Estado de Derecho contempla para ese tipo de prestación. Nada que ver con el planteamiento de prevención del suicidio del que yo le hablo, en el que estamos hablando, pues, como digo, de la consecuencia más extrema como expresión de sufrimiento de una enfermedad mental o de una situación de exclusión del tipo que sea. Sí, muy claro, muy claro. Cuando el suicidio tiene lugar en jóvenes, adolescentes, incluso en niños, no hay palabras para describirlo. Sé que son esta población, digámoslo así, su mayor preocupación. ¿Qué puede decirnos ante esta llaga social que está en aumento? Bueno, yo, como ya he señalado desde el principio, en prevención de suicidio es algo en lo que llevo trabajando muchos años. Y cuando ahora hablamos del foco de los adolescentes y jóvenes, con ello en ningún caso quiero hacer un planteamiento que de alguna forma pudiera dar a entender que no me interesa la prevención del suicidio de cualquier persona que se encuentre en esta situación, independientemente de su edad. Claro. De forma que eso es algo que en cualquier caso me preocupa y ocupa. En materia de adolescentes y jóvenes, en la medida en que se ha producido un incremento en los últimos años de conductas autolesivas y de expresiones autodestructivas que tienen también una multicausalidad, un compendio de factores, no obedece a un factor único. Igual que no se puede reducir en ninguna de sus expresiones, tampoco en este grupo de edad podemos hacer una atribución simple y una identificación de un factor único. Eso sería un gran error. Probablemente son muchos los factores que están concurriendo en este sentido. Desde el propio impacto de la pandemia en esta etapa en la que se están madurando los mecanismos de defensa y de afrontamiento del estrés, en los que se es especialmente sensible y dependiente de la mirada del otro, de los iguales, ¿no? En la que hay factores de riesgo específicos, como puedan ser, por ejemplo, el acoso entre iguales, como uno de los factores de riesgo especialmente relevante en este grupo de edad, entre otros. Creo que el abordaje de todas estas actuaciones es lo que en este momento también me tiene ocupada en la parte que a mí corresponde, que es la de la atención. Hay otras actuaciones que también estamos facilitando desde la coordinación, como decía antes, con servicios sociales o con educación, y en la parte de atención, pues con el incremento de recursos al que he hecho alusión previamente. ¿Se debe hablar de todo esto en los colegios y en las escuelas? ¿Y de qué manera? Mire, el abordaje de la prevención en estas edades y en los contextos educativos no debe ser un abordaje directo, debe ser un abordaje contextualizado en lo que tiene que ver con promoción y prevención en salud mental. Y bueno, pues en este sentido, los docentes son agentes muy sensibles porque conocen y conviven muchas horas al día con los menores, por supuesto también el contexto familiar, indudablemente. Pero creo que es importante diferenciar, como dije antes, la responsabilidad de los diferentes roles y
no atribuir el conocimiento que tienen que tener los profesionales, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, con sus especificidades particulares, a lo que corresponde bueno, pues a otro integrante de la sociedad, ¿no? Pero en cualquier caso, y sin entrar en muchos detalles de tipo técnico, sí que le diría que el abordaje en estas edades tiene que hacerse enmarcado en la promoción y prevención de la salud mental. ¿Y qué pediría a los medios de comunicación, que tienen un amplio campo de acción y una gran responsabilidad en esta prevención del suicidio? ¿Qué les pediría? Pues yo les pediría lo que dijimos previamente, ¿no? Un abordaje responsable, riguroso y respetuoso, centrado en la prevención, centrado en divulgar las fuentes de ayuda y centrado en el erosionar hasta poder eliminar el tabú y el estigma de la salud mental y del suicidio en particular. Les pediría que siguieran haciendo lo que vienen haciendo en los últimos tiempos, acercándose con mucho cuidado y mucha responsabilidad a la prevención, siempre en términos preventivos, evitando abordajes sensacionalistas, evitando enjuiciar moralmente a la persona que intenta un suicidio, preservando siempre su integridad y su dignidad, protegiendo en este sentido los aspectos de confidencialidad que hacen que este abordaje sea muy delicado, porque detrás de cualquiera de estos casos hay muchas personas sufriendo. Y Oscar Wilde creo que era quien decía que donde hay sufrimiento es lugar sagrado. Y a los lugares sagrados uno se tiene que acercar con extremo cuidado y delicadeza. Creo que es importante romperle el silencio, pero creo que es muy importante también, desde la prevención y desde los medios, cuidar a las personas. Yo creo que eso resumiría lo que yo pediría a los medios de comunicación y en concreto lo que yo además agradecería en esta entrevista a ti, si me permites el tuteo, Victoria, Sí, claro. En la medida en que esta aproximación Sí, pues, se está realizando de esta forma. sí. Gracias. Sí, es una promesa. Antes has nombrado a los supervivientes y muy a menudo, que son los profundamente dañados, digamos, en sus sentimientos. Muy a menudo la fortaleza precisamente de los supervivientes son un testimonio que cobra vigor en el proceso de reparar heridas profundas con una dignidad silenciosa. Es verdad, usted ve también como yo, que son ellos los que tienen el papel más importante en el proceso de toma de conciencia hasta la empatía entre quien se va y quien se queda. Yo creo que el testimonio de los familiares y allegados de quienes perdieron la vida por suicidio es un testimonio de dignidad, de ejemplo, que nos obliga a todos a hacer todo lo posible por intentar evitarlo. Nosotros, en las actuaciones, por ejemplo, de formación en prevención de suicidio, tanto en la actualización con nuestros compañeros de atención primaria, como en salud mental, como en hospitales, como en Suma 112, tenemos incorporado en el equipo de docentes a personas, en concreto a Carlos Soto,
que es el padre de una joven que falleció por suicidio. Y bueno, la potencia de su testimonio a la hora de que los profesionales en ocasiones puedan llegar a de alguna forma percibir la dimensión de esta pérdida y todo lo que podemos hacer por evitarla, yo creo que es de un valor incalculable. Y así lo considero. Creo que muchos supervivientes encuentran en intentar que no vuelva a repetirse, que nadie vuelva a experimentar lo que ellos han vivido, un sentido y una posibilidad de elaboración del duelo y de la propia herida. Y creo que, como digo, eso tiene un valor incalculable. Y ante su testimonio, yo creo que tenemos que honrar con el silencio y con nuestras acciones. Mercedes Navío, una palabra al final de este recorrido. ¿Con qué le parece importante que debamos quedarnos? Bueno, si tuviera que quedarme solo con una cosa, pues si me lo permiten, me quedo con dos. Una que tiene que ver con que tenemos un horizonte esperanzador por delante y hemos recorrido un camino insuficiente, pero no desdeñable en los últimos años, de forma que, como digo, podemos pensar en un futuro esperanzador y en bueno, pues en acometer los retos pendientes en prevención de suicidio, ¿no? Y luego me quedaría con una frase que yo suelo tener muy presente, sobre todo desde el contexto de la pandemia y posteriormente, que es una frase de Boris Cyrulnik, psiquiatra francés, padre de la resiliencia, que creo puede ser inspiradora para todos, en la medida en que él dice que toda adversidad es una herida que se escribe en nuestra historia, pero no es un destino. El destino no está escrito, el destino lo escribimos entre todos y entre todos pues, podemos hacer posible cada vez más, cada vez mejor, la prevención del suicidio. Muchísimas gracias, Mercedes, por estas pistas, estas pautas tan claras y tan límpidas. Y te agradezco inmensamente todo esto y tu tiempo. Muchísima suerte para tu trabajo y para tus retos. Pues muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias por interesarte auténticamente por ello. Hasta pronto.